En concreto, me quedo un poco con lo que los colegas hace unos minutos planteaban sobre el impacto. Yo creo que aquí, en este workshop, vamos a tratar de trabajar un poco sobre esa temática, tal vez no a la escala digamos, los profesores han planteado, sino que una escala más local, regional, ¿cierto? Que es como el enfoque que a nosotros nos interesa darle a esto. ¿Profe? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias Jorge. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes y compartir este desafío de lograr transmitir algunas experiencias prácticas. Eso es lo que queremos que sea un workshop, específicamente un taller, que sea algo práctico de cómo desarrollar experiencias de aprendizaje activo. Si bien tenemos una entrevista con Sergey Miller, de la Universidad de Twente, él parte desde Sudáfrica, él es sudafricano y parte desde allí, incluso parte en una universidad de ciencias aplicadas, ¿cierto? O instituto profesional, depende del país donde estemos, y luego salta a la Universidad de Twente en los Países Bajos, que es una universidad líder en aprendizaje activo, y con condiciones que son quizás bastante similares a las ideales, y hemos trabajado con él, pero siempre adaptando a nuestras realidades. Por eso creemos que puede ser interesante para los distintos asistentes que quieran implementar experiencias de aprendizaje activo. Jorge. Gracias, profe. Sí, bueno, el título del workshop ustedes ya lo ven ahí en la diapositiva. Nosotros vamos a seguir el itinerario que ven a continuación. Nada más que en breve cuentas lo que vamos a hacer es pasar por algunas bases, podríamos decir, pedagógicas de estas experiencias de aprendizaje activo que hemos ido desarrollando en distintos contextos, en distintas carreras, en distintos países también, para luego ir a una entrevista que le hicimos al profesor Sergey Miller, que va a tratar sobre la transferencia de esta experiencia en distintos contextos, y cómo en el fondo él nos va a mostrar que en realidad con condiciones de recursos y de características culturales muy diversas, estas cosas se pueden hacer de todos modos. Y por último, quisiéramos mostrarle algunos resultados empíricos de los trabajos que hemos ido desarrollando, para mostrarle un poco en el fondo, cómo se van ejecutando, por un lado, es decir, la experiencia, cómo se desarrolla, pero también para mostrarles los resultados, los efectos que estas metodologías tienen en el aprendizaje de los estudiantes y en el entorno. Por eso hablaba hace unos minutos de que es muy interesante tocar el tema del impacto. Para comenzar, quisiéramos partir con esto. ¿Qué desarrollar? Decimos competencia, aunque obviamente no es lo único que queremos desarrollar en los estudiantes, pero sin duda las competencias desde hace por lo menos 20 años en Chile y en Latinoamérica se vinieron a instalar. Ya esto podríamos decir que es el estándar hoy día. Todas las universidades están tratando de formar o dirigir sus actividades hacia el desarrollo de competencias. Y si bien, digamos, hay detractores y, bueno, personas que están a favor, ¿cierto? Y personas que no están tan a favor del enfoque de competencias, nosotros quisiéramos poner el énfasis en aquello que es positivo de la mirada de las competencias. Porque en el fondo las competencias ponen el énfasis o ponen el acento en el saber hacer, ¿cierto? En el poder hacer, ejecutar acciones, desarrollar acciones profesionales que sean de alto nivel de complejidad, y por lo tanto tiene su énfasis en producir resultados. A algunos no les gusta mucho esto porque supedita el sistema educativo, ¿cierto?, al desarrollo de acciones que son pragmáticas, cuando la educación debe ser para el desarrollo integral del ser humano. Nosotros compartimos esa visión, pero también creemos que tiene un valor, ¿cierto?, organizar el sistema educativo para que efectivamente las acciones que vamos desarrollando impacten donde queremos que impacten, ¿cierto? Generen los efectos que se espera generar, y de alguna forma nos permite también organizar las acciones que estamos realizando para poder ir midiendo y evaluando las estrategias que vamos desarrollando para desarrollar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Y ser competente, en el fondo, tiene varias aristas. A mí me gusta siempre poner esto porque nos da una visión de que, digamos, nos saca de la visión tradicional donde solamente nos enfocamos en que los estudiantes sepan cosas, conocimiento declarativo, ¿ya? Aquí, cuando hablamos de competencia, nos centramos en que los estudiantes deben ser capaces de hacer, decíamos, ¿cierto?, que deben ser capaces de flexibilizar y adaptarse en función de los contextos en los que se vayan encontrando. También tienen que ser capaces de autoaprender y autodesarrollarse, y en esa lista
es tal vez donde tocamos esta parte del desarrollo integral como seres humanos y parte de una sociedad, pero también tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de hacerlo con una mirada ética. Es decir, aquí lo ponemos como aspirando a la excelencia, porque en el fondo pensamos que a través de la excelencia es como nosotros servimos a otros, es como aportamos a la sociedad a través de un trabajo de calidad, basado en evidencia, ¿cierto?, con solidez técnica. Entonces, a través de ese criterio es que en el fondo uno impacta positivamente a la sociedad desde el rol profesional. Y bueno, y en el fondo también poder ser capaces de hacer efectivo o ser competente, valga la redundancia, en distintas situaciones, en distintos contextos, lo que se le llama transferencia de los aprendizajes. Ya decía, hay algunas cosas que nos gustan tanto del enfoque de competencia, nada más mencionarlas, que es el énfasis excesivo tal vez en el hacer. Eso ha cambiado en los últimos, diría yo, los últimos 15 años. Tal vez ya nadie piensa que esa sea la misión número uno, digamos, del enfoque de competencia. Y por otro lado está esta cosa de market pool, es decir, que el mercado manda, y en el fondo la formación de los profesionales debe ser acorde a las necesidades, los desafíos del mercado. Hay una disyuntiva, porque efectivamente eso pasa. De hecho, algo que yo cuestiono fuertemente, no sé si haremos eco con el profesor Pradena, es que en el fondo las universidades deberían ser las que abran nuevos nichos, dirijan nuevas, digamos, nuevas áreas de desarrollo, pongan los énfasis sobre lo que hay que hacer y no al revés, ¿ya? Entonces, a mí esa crítica que se hace del enfoque de competencia me parece importante. Sin embargo, no es una condición sine qua non del enfoque de competencia. Depende de cómo nosotros lo utilicemos, lo orientemos y lo administremos. Bueno, dicho eso, para nosotros también es importante tener claridad, antes de empezar a hablar nada de lo que vamos a mostrar a continuación, es tener claro qué es una competencia. Una competencia no es un aprendizaje puntual, sino que es un sistema complejo de aprendizaje, integrados, ¿cierto? Que incluye las habilidades cognitivas, las habilidades de ejecución en los procedimientos, las actitudes, ¿cierto?, el comportamiento ético, como decíamos, que en el fondo permiten a una persona desarrollar acciones, digamos, efectivas en escenarios complejos. Entonces la competencia tiene esa característica. Y tiene dimensiones, tiene aspectos a desarrollar. Por eso decimos que al mirar desde las competencias sacamos un poco la educación desde la tradicional visión del conocimiento declarativo, de la dimensión cognitiva solamente del aprendizaje, y nos situamos también en el desarrollo de actitudes, nos situamos en el desarrollo de la habilidad para ejecutar esos conocimientos, para aplicarlos y ponerlos en práctica de forma efectiva, y por último, en un contexto de desarrollo ético, que obviamente está vinculado a la cultura y la sociedad en la que uno está situado, pero en el fondo tiene una finalidad, tiene un propósito. O sea, uno no es competente o no debe ser capaz, más bien, no debe ser capaz ni competente solamente por ser capaz y competente, sino que debe ser por un propósito superior, por una finalidad que para nosotros al menos es el hecho de impactar positivamente en la sociedad. Dicho eso, nosotros pensamos que para que un estudiante desarrolle aprendizajes profundos, ¿ya?, se necesitan algunos ingredientes que son los que ponemos en la lámina. Estos ingredientes, podríamos decir, son el anclaje en la experiencia. Es decir, nosotros no podemos pensar que los estudiantes no saben nada, ni tienen experiencia, ni tienen motivos, no tienen sueños, no tienen una mochila, podríamos decir, de vida previa a la enseñanza o al aprendizaje. Esto es el enfoque del aprendizaje significativo de los años 60, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Básicamente, tener claro que cuando vamos a enseñar o vamos a intentar apoyar a una persona a desarrollarse, porque eso es la enseñanza, a acompañarle en el camino de su propio desarrollo, tenemos que entender que esa persona tiene todos estos componentes. Y nosotros, como diseñadores del proceso educativo, que somos los profesores, tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que tratar de utilizarlo de forma favorable para que sirva al aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, la motivación. Sin motivación no hay aprendizaje, básicamente. O al menos hay aprendizaje superficial, ¿ya? Si nosotros no logramos apoyar al estudiante a que encuentre sus propias motivaciones, sus propósitos, las metas, el sentido que tiene el aprendizaje, entonces estamos fritos. Nosotros decimos acá en Chile, coloquialmente, estamos fritos. Porque en el fondo la persona que no quiere desarrollarse no se va a desarrollar y punto. Tal vez la vida, digamos, con las dificultades y los problemas que va enfrentando lo va a desarrollar y el camino puede llevarlo en cualquier dirección.
En el caso de la educación formal, nosotros queremos que vayan en una determinada dirección y que tengan algunas herramientas básicas que les permitan enfrentar la vida profesional, por cierto. Y en ese sentido, si no somos capaces de conectar con las metas, los propósitos, el sentido profundo, ¿cierto?, del para qué hacer todo esto que llamamos educación, entonces estamos en dificultades. Y por último, situarnos en el mundo real, porque básicamente cuando los chicos terminen su educación van a ir al mundo y se van a enfrentar a la realidad, se van a enfrentar a que van a tener que trabajar con otros, se van a enfrentar a que van a tener que organizar proyectos, se van a enfrentar a que van a tener que rendir cuentas, que van a ser responsables de sus acciones, y por lo tanto es súper importante, y esto también es eco del enfoque de competencia, contextualizar la educación en el escenario real. Sabemos que en las universidades no se puede llevar a los chicos 100% al mundo real, progresivamente se puede hacer. Pero en la medida de lo posible hay que tratar de vincularlos con estos escenarios reales, porque ahí es donde pasan las cosas y cómo pasan en realidad. La educación en el aula es un laboratorio, si ustedes quieren, y cuando uno sale del laboratorio es cuando se enfrenta a cómo en el fondo ocurren las cosas más concretamente. Bueno, dicho todo esto, para poder desarrollar estos tres ingredientes, podríamos decir, es que necesitamos buenos diseños pedagógicos. Entonces, acá está la apuesta. Evidentemente un diseño pedagógico no te va a resolver todo, porque hay una heterogeneidad de estudiantes, hay condiciones sociales, culturales y económicas distintas, hay background de conocimiento diferente también, hay contextos culturales distintos, ¿cierto? Pero el diseño pedagógico en el fondo te permite dar una orientación, dar una guía, entregar una senda por la cual nosotros vamos a recorrer este camino de aprendizaje. Y es la herramienta que tenemos los profesores para poder justamente guiar a nuestros estudiantes, entre muchas otras, por cierto, pero es en la que nosotros apostamos nuestra energía. El aprendizaje activo, en términos bien simples, se reduce en esta frase que está en la diapositiva, donde en el fondo es que son tareas en el fondo que los estudiantes realizan, donde aprenden haciendo, eso es. Pero más importante incluso que el involucrarse en la actividad es el hecho de pensar acerca de lo que estoy haciendo y obtener conclusiones, reflexiones, insights respecto de lo que estoy haciendo. Eso tal vez es la clave, porque el hacer solamente no necesariamente conduce a aprendizaje, es finalmente el proceso reflexivo y de conclusiones o de resultados que podamos obtener el que alimenta, ¿cierto?, la toma de decisiones, el desarrollo de nuestras habilidades y otras cosas necesarias para el aprendizaje. Nosotros estamos situados desde una teoría psicológica, que es la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, que proponen básicamente que las personas tienen motivaciones o tienen aspiraciones naturales para desarrollarse como seres humanos. Es decir, todos nacemos y pisamos este planeta para ir encontrando nuestro camino, para ir creciendo, para ser felices, para ir en la senda, podríamos decir, del desarrollo y el florecimiento humano. Esa es la base, digamos, el supuesto básico de la teoría. Y ellos señalan que para poder, en el fondo, para que se vaya desarrollando un alto estado motivacional interno, intrínseco, se requiere, digamos, o son necesarias alimentar algunas necesidades psicológicas básicas. Son tres básicamente: la necesidad de relación, la necesidad de competencia y la necesidad de autonomía. En resumidas cuentas, en el proceso de aprendizaje, o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ocurre es que nosotros ponemos en despliegue estas necesidades. En la medida en que hay oportunidades para que los estudiantes satisfagan o impulsen estas necesidades psicológicas básicas, va a incrementarse la motivación intrínseca de los estudiantes. En la medida en que esas necesidades no se satisfagan, entonces van a haber a lo mejor un rol primordial de motivaciones externas, como por ejemplo las calificaciones, la remuneración, los premios, la visibilidad, entre otras cosas, que son más bien que no son de control de la persona, ¿ya? La autonomía se refiere al hecho de yo tomar mis propias decisiones, de decidir qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir, en qué camino me voy orientando. Aquí abrí una ventana de chat, perdonen. Por otro lado, la dimensión de relación o la necesidad de relación tiene que ver con el estar con otros. Nosotros somos seres gregarios por naturaleza y requerimos establecer contactos o conexiones significativas con los demás. Por lo tanto, en el proceso de aprendizaje se trata de trabajar o de establecer relaciones significativas con otras personas que sean positivas para vos, ¿ya?
establecer amistades, establecer proyectos en los que haya camaradería, que haya colaboración. Y por último, la necesidad de competencia, que es sentir que yo puedo hacer las cosas. Si yo no siento, y esto es lo que, digamos, Bandura estudió durante toda su vida, ¿cierto? Y muchos otros autores han ido demostrando a lo largo de la historia, es que el sentirse capaz de hacer cosas, en el fondo, es un elemento fundamental en la psicología de una persona, y que predice la mayoría de los comportamientos exitosos. Predice el buen rendimiento, predice la motivación, predice la felicidad, predice la integridad propia, la autoestima, predice básicamente todo lo bueno, cuando hay buenos niveles de autoeficacia. Esta autoeficacia quiere decir básicamente que yo me siento capaz de hacer cosas, que me siento bueno en algunas cosas, y que yo percibo que hay una probabilidad de que si yo me involucro en algunas actividades, la haga de manera exitosa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a presentar a continuación, todo lo que viene a continuación está sustentado en base a esta teoría, combinada, ¿cierto?, con un elemento que les voy a presentar a continuación. Nuestra apuesta es que el diseño pedagógico es necesario, ¿ya? Obviamente basado en el aprendizaje activo, porque en el fondo permite este despliegue de sentido, de habilidades, de experiencia previa, lo que acabamos de decir, estos ingredientes fundamentales, en un espacio de interacción con otras personas. Ese es el sustrato de las experiencias activas, que permiten obviamente estimular las necesidades, digamos, de motivación autodeterminada de la que les acabo de mencionar, en tanto que permiten establecer la satisfacción de la necesidad de relación, de autonomía, de competencia, y la finalidad, que esto no es parte de la teoría de H. Ryan, sino que viene de otro autor, que en el fondo, que es Pink, que permite complementar esta visión porque hacía falta en el modelo el propósito. Las personas también nos motivamos por un propósito, un sentido, por una finalidad personal en la que queremos alcanzar. Entonces, el diseño pedagógico permite eso, permite satisfacer estas necesidades. Por cierto, la motivación autodeterminada tiene una característica fundamental que es mucho más persistente, es mucho más potente, más intensa, y por cierto que en ausencia de los estímulos externos se mantiene. Entonces, el problema de la motivación externa, el premio, el castigo, la recompensa, la fama, el dinero, ¿cierto?, es que cuando desaparecen se acaba la motivación, o disminuye de manera potente al menos. En cambio, cuando hay motivaciones internas, esas motivaciones tienden a tener estas características que aparecen en la diapositiva. Bueno, los métodos activos participativos justamente permiten desplegar un escenario en el cual los estudiantes podrían llegar a poner en juego, tendrían la oportunidad, porque no necesariamente lo va a garantizar, eso es súper importante. Ahí va a depender de ellos, por eso es activo, ¿ya? Pero sí les da la oportunidad de poder desarrollar todas estas dimensiones y por lo tanto tener unos niveles de motivación y de desarrollo mucho más potentes, ¿sí? Profe, antes de pasar a la estructura del PBL. Sí, bueno, no solamente indicar lo que viene, para adelante vamos a conversar con el profesor Sergey Miller sobre distintas experiencias que son muy interesantes porque van desde Sudáfrica hasta los Países Bajos, pero vamos a parar también el video, porque tiene subtítulos en inglés y también tiene algunas reseñas en español, pero lo vamos a parar para poder conversar un poco en este workshop sobre lo que está pasando y que nadie se pierda nada de esa conversación. Sí, sería súper importante para las personas que están escuchando que si tienen dudas, comentarios, los puedan ir introduciendo en la cajita de diálogo de YouTube, porque obviamente la idea es generar interacción. Nosotros, tal vez todos los profes de universidad somos re buenos para hablar, entonces si no nos paran, podemos seguir todo el día. Pero la idea es justamente generar interacción, si van teniendo dudas, consultas que les surjan, la idea es ponerlas en juego. A continuación les vamos a mostrar esta entrevista. Sergey, digamos, es una persona muy destacada en lo que hace. Nosotros nos conectamos con él a través del profesor Mauricio Pradena hace varios años para empezar a utilizar lo que es el Project Based Learning, que es una metodología que ya en la Universidad de Twente y los Países Bajos está muy instalada y ha persistido con éxito. Entonces es muy interesante su experiencia porque él efectivamente no proviene de los Países Bajos, sino que proviene de África. Entonces, ahí hay una
un contexto súper interesante de analizar y bueno, yo voy a dejar al profesor Mauricio, voy a echar a correr, usted me dice cuando yo hago las pausas, ¿vale? Apreciado profesor, no tiene sonido el video. Ups, muchas gracias por avisarnos, si no, hacemos correr todo el video, no nos damos cuenta. Gracias. Parece que mi problema estuvo en cómo compartir la pantalla, así que vamos a ver aquí, avanzado. Mientras tanto, voy a indicar algunas cosas que vamos a ver en el video. Yo les pregunto a Sergey sobre su experiencia en la Universidad de Twente. La Universidad de Twente tiene todos los bachelor, todo el bachelor y todos sus bachelor lo tiene con Project Based Learning. Y ellos no han retrocedido en eso, porque hay algunas universidades que han optado por Project Based Learning, pero luego han vuelto al sistema más tradicional. Pero él va un paso atrás muy interesante, que es su experiencia en Sudáfrica, cuando no estaba en la universidad de Twente, que tiene un centro de excelencia en educación, no tenía esas condiciones, sino que más bien eran condiciones que se asemejan mucho a lo que podría ocurrir en muchos de nuestros casos, muchos países latinoamericanos. Y es muy interesante como él, desde ese tiempo ya trabajaba con aprendizaje activo, porque se dio cuenta de que hacia allá iba el futuro de la educación y cómo podría los estudiantes aprender de mejor manera. Profe, estamos en condiciones parecidas. Por favor, les pido que nos indiquen si es que se escucha el audio del video. Debería en esta oportunidad estar bien. Okay. Good morning, Sergey. Thank you very much for your time. Thank you very much for this interview. No, paró el audio de nuevo, se estaba escuchando, pero no sé qué pasó. Qué pena, perdón molestar de nuevo. ¿Se escucha en esta oportunidad? Listo, ahí puedes dejarlo por favor habilitado, el micrófono. Si tú apagas el micrófono, profesor Jorge, ahí ya. Collaboration with you for years, because you could see, and now, for example, when we talk about active learning, when we talk about project-based learning, University of Twente is very special because there are other universities that try also as an institution that they will turn to the old ways of teaching. University of Twente is persisting in this for years, persevering, and with success. So we will, later in the workshop, we will give our experiences, how we made it in the University of Concepción in Chile with other conditions than Twente, but also always with your collaboration. We were talking every year that I travel to work with you, we talk about it, how to deal with this. But how is regarded to active learning, you would say, regarding to active learning? Could you tell us a little bit about your experience in the University of Twente? Yeah, yes, of course I can. If I may, I'll take a step back. I'll take a step back. Sure. Yeah. Okay. To take you to the University of Applied Sciences in Cape Town. All right. And I think the approach was very much a traditional one. So learning took place in very compartmentalized spaces. So you had, for example, you had structural mechanics in its box, structural design in its box. You had geotechnical engineering in its box. You had transportation engineering in its box, traffic engineering in its box. Everything in these little boxes, okay? And so students didn't understand or see the relationship between these boxes. All right. So if you try to take something out of the box that was done in first year, all right,
the assumption was, no, I did it in first year, I don't need to look at it again. All right, okay? And so it was very difficult to get that information out of that box, out of that space, and get it into this new learning space that you're busy with at the moment. And so I had difficulty with this. I had very much difficulty with this because just one of the things, I'll come back to the example of geometric design of roads, all right? Vertical curves are nothing but parabolas, all right? But to take that mathematics that they learned at high school out of the box was extremely difficult. No, we learned that in high school. Why should we remember that? Yeah, all right. Okay. So that kind of got me thinking about how do I get students to take that knowledge out of the box, okay, and draw on the experiences of that knowledge and use it in the new box, okay. And so I then started. Because I had a construction kind of background, working for a contractor, I kind of used that background and my knowledge of what was happening on the construction sites to kind of think about, okay, so how do I integrate learning? But I started reading things, reading papers of Richard Feldman and Gibbons and a few others, this Mode 2 knowledge kind of, this knowledge based on experiential learning, active learning. Yeah. Okay. And so I set up what was then known as an integrated project, third-year project, and I use a very simple thing. Okay. Everybody knows a parking area. Okay. It doesn't matter whether you're a rural student or whether you're an urban student. Okay. You know what a parking area is because you go to the shop, there's a parking area. You go to a mall, there's a parking area. And I said, okay, we're going to design a parking area. All right. And so I tried to integrate elements of surveying, land surveying, geomatics, elements of geometric design, all right, elements of asphalt and bitumen technology. So having to design the actual surfacing of the parking area, try to integrate all of these elements, okay, of 3 or 4 different courses into one project. And the semester was 13 or 14 weeks long. And this project would be done over the whole semester. The resistance at first from my colleagues was tremendous, all right? Because this meant extra work, eh? Yeah, this meant additional work, because it meant that my colleagues were to step out of their spaces, their water engineering space, and the students needed to design the water reticulation and the sewer reticulation system for the parking area. My land surveying colleague had to step out of his land surveying subjects, photogrammetry and all of that, to now be part of this project. So it was extra work, okay? And how dare you give me extra work, all right? Okay? But in any case, we kind of had a good facilitator, we got someone who's an educational theorist, kind of helped us along with this whole project, and we introduced this project. Of course, students struggled with this initially, right? First few weeks of the project, what do? We don't really know what to do, unknown territory. Okay, why must I be incorporating this water part, and why must I be thinking about water and integration into geometric design? Lots of problems. At the end of it, students found it to be the most rewarding experience that they ever had in their time at the University of Applied Sciences. All right. And we started looking at ways and means. This was the third year project, so we started looking at ways and means of having the same kind of concept at second year, at first year. The only problem was, and this is a real problem, there were no credits attached to the project. The project was credited in the individual courses. All right, so you had in the individual courses, there might have been 10%, 15%. All right, and when the students realized that these credits were individual courses, it kind of took the shine off. All right, they started, okay, so they were kind of playing musical chairs. Okay, so even if I don't do so well in the water component, I'll still get the grades in the other components. I just heard
about 3 weeks ago, I just heard that the integrated project that I started back then has now been formally incorporated into the curriculum, into the university. Oh, fantastic. Which is awesome. And I had a meeting with my colleagues, with colleagues at the University of Cape Town, because they're thinking of introducing some of the active learning principles, problem-based learning principles at the University of Cape Town, and they were informing me that the University of Applied Sciences has included this integrated project. But then when I came back in. Gracias, Jorge. Bueno, el profesor estaba compartiendo sus experiencias en universidades de ciencias aplicadas, que no son universidades de investigación, son universidades de docencia, son lo que en algunos casos, como en el caso chileno, son los institutos profesionales en Europa, y en Sudáfrica, universidades de ciencias aplicadas. Y son muy prácticas, y él compartía, ¿cierto?, que cómo él había implementado este aprendizaje basado en proyectos. También compartía algunas de las dificultades que tenían que ver con evaluación, ¿cierto?, porque no tenía este proyecto créditos asociados por sí mismo, cosa que, por ejemplo, nosotros hemos hecho de manera diferente, sino que más bien lo tenía a los distintos cursos, por lo tanto, ahí se produjo algún problema. Y ese es un tema, cómo poder evaluar estos proyectos. No sé si existe alguna inquietud hasta ahora. Esa es la idea de parar el video para que podamos conversar un poco. Si es que existe alguna inquietud o si está todo claro, podemos continuar. Jorge, yo no sé si tú tienes algo por ahí en el chat. Sí, estoy mirando, pero hay un pequeño delay respecto de YouTube. Hay unos segundos, entonces puede ser que alguien quiera comentar algo. El video quedó interrumpido, si por favor le pueden dar play. Sí, lo paramos a propósito, para Ok. conversar un poco, si es que alguien tenía alguna duda. Ok. Sí. 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 Samantha, tal vez hay alguna consulta, algún comentario de los profesores en YouTube. Listo, ya estoy revisando. Dame un momento, por favor. Gracias. Simplemente queremos asegurarnos de que se entienda bien y que esté claro el mensaje y lo que se está compartiendo en la entrevista. Simplemente eso. Pero si está todo claro, si no hay dudas, podemos continuar. Quedamos atentos. De todas maneras, podemos tomarlo más adelante. Ahí 2030. ¿Sí? estoy viendo una pregunta del profesor Ricardo Trujillo. La interacción física social actualmente en la escuela no es posible. ¿Cómo se piensa entonces esa forma de aprendizaje colaborativo a partir de la didáctica en esta nueva realidad? Sí, bueno, yo puedo responder eso. Más adelante les vamos a compartir alguna experiencia que hemos tenido, incluso con estudiantes chilenos y neerlandeses, ¿cierto? Estando en Chile y los Países Bajos, y hemos ocupado, antes de la pandemia, empezamos a ocupar Flip Classroom, esta aula invertida, para aprovechar el tiempo en que los estudiantes estuvieran en los Países Bajos y en Chile, y luego hacerlo de mejor manera en terreno, cuando estuvieran juntos en un proyecto de interés social acá en Chile. Pero luego eso, por supuesto, lo tuvimos que extender a todo el caso, y hemos tenido nuestras últimas 2 experiencias con Project Based Learning, con los Países Bajos, con estudiantes chilenos de los Países Bajos, lo hemos realizado totalmente online, y ha funcionado muy bien. Lo hemos hecho en casos de sustentabilidad, y bueno, vamos a ir desarrollando el caso. Hemos tenido algunos resultados experimentales de estudiantes chilenos acá, una estudiante chilena, y de hecho ha sido un trabajo interdisciplinario. Por tanto, hemos realizado todo vía online. Y no sé si responde la pregunta, pero de todas maneras nosotros vamos a volver sobre este punto, este interesante punto, luego del workshop. Sí, nada más, tal vez para complementar un poquito, tal vez la inquietud tiene que ver con cómo recuperamos toda esa dimensión que es presencial. Efectivamente, a través de la tecnología de información se acercan caminos. De hecho, escuchamos recién gente de Rusia, ¿cierto?, de la India,
lo cual es fantástico, pero hay algunos elementos que son más difíciles de desarrollar, podríamos decir, en contextos de no presencialidad. Yo creo que ahí la clave es el diseño, absolutamente el diseño, es decir, cómo planificamos, organizamos las actividades para que se puedan hacer aprovechamientos más profundos de esas actividades. Como decía el profe, vamos a volver sobre ese punto, pero nada más para dar una idea. Si yo quiero que los estudiantes aprendan a relacionarse entre sí, o quiero que desarrollen habilidades de liderazgo, ¿cierto? Eso no necesariamente está circunscrito al contexto presencial, eso se puede hacer también a través de, digamos, de la conexión a distancia. Lo que sí tengo que preocuparme yo como profesor es de desarrollar algunas actividades que permitan efectivamente desarrollar esos aprendizajes, pues yo no puedo esperar que eso suceda de manera como generación espontánea, podríamos decir, no va a aparecer porque sí, sobre todo en este contexto donde los estudiantes no están acostumbrados a trabajar y donde muchas veces la libertad o el espacio puede generar que cada estudiante en el fondo vaya por caminos diferentes. Entonces hay que generar actividades que estén directamente intencionadas en ese punto. Por ejemplo, si yo quiero que los estudiantes mejoren su habilidad para comunicar, tengo que pedirles que comuniquen, en el contexto que sea, pero además que tengan esta parte del aprendizaje activo de reflexión sobre su propia comunicación en este caso. O si trabajan con otros, tengo que enseñarles cómo se trabaja con otros y de qué forma ellos pueden ir reflexionando o concretando algunos aprendizajes respecto de cómo se trabaja con otros. Entonces hay que incluirlo como parte del diseño. No podemos pensar que solamente por el hecho de trabajar con plataformas es suficiente para desarrollar ese tipo sobre todo los aprendizajes que mal llaman habilidades blandas y que nosotros bien llamamos, las reivindicamos, como competencias transversales. ¿Seguimos con el video, profe? No sé si hay consultas que me parece que son más generales, que no son del video. Y quizá sí, propongo seguir con el video y después ir al detalle de lleno a todas las experiencias, porque también vamos a contar nuestra experiencia más latinoamericana y ahí podemos ir de lleno a todas las consultas. ¿Les parece? Listo. And I started teaching proper. I then realized how powerful this active learning model was, since the university has an ethos of problem-based learning, that on the bachelor program, the program is set up in such a way that students learn actively. All right. So I'm not sure how much detail you would like me to go into, but I think what the university tries to do through active learning is that students are involved in their learning, and when they're involved in their own learning, they learn better. All right, and we know this from educational theory. You sit in a lecture, you only remember a very small amount of what you hear. All right, the talk and talk. Okay, but you remember a lot of what you do. Yeah. I think it's what is very interesting, especially for our audience. There are many teachers, lecturers, professors, very motivated in the universities, but sometimes they don't know how to do it. And I think this is very important because you made it many years ago in South Africa, under completely different conditions. Now you are in the university, and all the bachelor is in project-based learning, so it's completely different. But I think the previous experience, trying to make this happen, because you realize how the importance of this kind of learning, how valuable is your experience in this. I think that is a very important message, because many of our lecturers, professors that are listening to us, attending to this workshop, they are not in a university where all the program, all the bachelor program, for instance, is in project-based learning. So then, but they want to make innovation because, as you realize also many years ago, they realize that in different fields, as engineering, but in other fields as well, it's very important active learning. People learn better doing, as you were saying. And
yeah, and I want to, even if you can, well, you are free to share what you want, but even in your research, because also we make research together, and in your research is about active learning, experiential learning for the asphalt process. You work with operators of different machineries, equipment of the asphalt construction process, and we make it also in Chile. We make it together, yeah, and AFPAR in the Netherlands, AFPAR in Chile, we make it together, and then we realize that the operators, so different levels of education, they learn much better doing. No, absolutely. I think if you go back to the papers of Gibbons and a few other educational theorists, I think there's just a wealth of information about active learning. But there's also a way to encourage active learning. There's a way, I think, not to you need to make sure that students see value in what they're doing. Right? So I think one of the things that we tend to do as educationists or you know as teachers, one of the things that we do quite badly sometimes is we set up theoretical projects for students, highly theoretical projects. All right, and those theoretical projects serve a purpose, you know, in trying to get students to understand the theory, trying to get them to do the number crunching, etc. And so the learning outcomes are perhaps a little bit different to what I perceive project-based learning outcomes to be. All right, for me, I try to encourage setting up active learning projects that are real. Yeah, okay, that are real. So in South Africa, give you the South African example. I set up this, you know, theoretical parking area. So we had an open space. We said, okay, we're going to design this parking area for this open space, but it's a theoretical exercise. Students enjoyed it, but it's a theoretical exercise. Here at the University of Twente, what I try to do with our first year program, for example, is when I arrived here, the students were doing a theoretical project. Nice project, integrated project, you know, with integrating elements of structural mechanics, of concrete design, other design elements into it. But it was theoretical. Yeah. So what I did was, to make it more exciting for students, make it more real for students, I approached the local municipality here, the Enschede municipality. I approached them and I asked them, I spoke to the city engineer and I said, what projects do you have? What problems do you have in the pipeline that the city is facing over the next 5 or 10 years? Are there things that you want to change here in the city? And the city engineer started, you know, saying, oh, you know, we have a number of challenges, all right? And pointed out a number of projects that they're thinking about, all right? And we sat and over a cup of coffee, we were talking about, for example, the Enschede Station concourse. Enschede Station, it's a grey concourse. It's one of the worst looking stations in the Netherlands. It's grey. It's just one big concrete blob. All right. There's a bus interchange that is so impersonal, etc. Yeah. And this, you know, we have a landscape architect, in-house landscape architect, and she's looking at this area and maybe change it. I said, well, we can give it to our students to do. All right. Okay. I said, well, it looks like there's some geometric design, redesign of roads, redesign of the taxi rank, redesign of some of the, you know. And they said one of the problems was the bicycle garage. Okay, they've got this bicycle parking all over the station. You've been to Enschede, you see thousands of bicycle parking all over the show, mopeds in the wrong places, etc. But in any case, we then devised the project for the module 1 student, first year students, very first module, all right, where we set up this redesign of the Enschede Station concourse. Students loved it. All right, they could cycle there, they could go take photos, they could do traffic counts themselves, they could interview the various
vendors who own the shops in the area. They could interview the bicycle vendor under the station concourse, all right? And they could get a picture of what the problems were, okay? Yeah. And they came up with fantastic redesigns, all right? Now remember, these are first year students, so you're not going to get perfect designs, okay? They don't fully understand the geometric design elements. They don't fully understand design principles, you know, related to structural mechanics, but at least you're getting them through the process and letting them think about, okay, there are stakeholders we need to take involved. We need to know about, know exactly what's happening with the traffic. We need to know exactly where the bottlenecks are. We need to know exactly where the problems are. We need to come up with a possible solution. All right? Students love it. Yeah. Students actually love it. Okay? Yeah. And that's just one example. Sí, bueno, es súper interesante lo que está diciendo el profesor, de cómo algo como, por ejemplo, la estación de trenes de Enske, de que la ciudad donde están, él se acercó a la municipalidad y fue a hablar cómo los estudiantes podrían colaborar en esto. Hay que recordar, la Universidad de Twente inicia con el aprendizaje activo con Project-Based Learning desde el primer año. Es decir, a los estudiantes que vienen de nuestros colegios o liceos de la educación media, ellos inmediatamente entran a Project-Based Learning, a aprendizaje activo. Creo que en nuestro caso el desafío está en cómo poder implementar esto, ¿cierto? Porque, como decía anteriormente, es una universidad donde todo está pensado de esa manera, tienen un centro de apoyo, centro para los profesores, pero en nuestro caso no es así. Entonces, ¿cómo hacerlo en un sistema que quizás muchas veces es más rígido? Y bueno, es lo que nosotros queremos compartir con ustedes en lo que queda del workshop, cómo nosotros hemos avanzado en distintas áreas con sistemas que quizás son más rígidos, y ahí es donde queremos contar nuestras experiencias. Porque quizás podemos adelantar el video un poco, porque básicamente lo que yo digo después, para volver a ser gay, porque lo que yo estoy diciendo de que, claro, las necesidades, ¿dónde están los problemas reales? El profesor decía la diferencia entre problemas teóricos y problemas reales. Y nuestros problemas en Latinoamérica tenemos muchos problemas reales, muchos de ellos asociados a aspectos sociales, y puedo compartirle que a nuestros estudiantes les entusiasma muchísimo utilizar sus carreras para poder impactar socialmente. Yo he descubierto que hay dos cosas que los motivan muchísimo. Cuando Jorge hablaba de la motivación, algo tan importante, algo que sea más allá de la nota, que sea más allá del dinero cuando trabajen, entendiendo lo importante son ambos factores que he mencionado, pero algo que sea mucho más allá. Y he descubierto que hay dos cosas que los motivan muchísimo en una carrera que es dura como la ingeniería, dos cosas: la sustentabilidad, hacer aporte al desarrollo sostenible, y lo otro es los aspectos sociales, poder utilizar la ingeniería para aspectos sociales. Bueno, y trabajo también con management, con carreras de management, también ocurre eso, y Jorge, bueno, también va a compartir otros casos como en kinesiología, por ejemplo, en otras carreras. Pero en nuestro caso, ¿por qué lo menciono? Porque siendo una carrera quizás tan dura y que a lo mejor tiene pretensiones de renta importantes, pero los motivadores que han, digamos, de alguna forma revolucionado la forma en que yo enseño, que me relaciono con los estudiantes, son los aspectos sociales y la sustentabilidad. Por lo tanto, lo que yo comparto después en la entrevista con Sergey, y que lo estoy diciendo ahora, es que nosotros tenemos tantas necesidades en Latinoamérica, tantos aspectos sociales. Sergey fue y se contactó con una municipalidad. Bueno, yo lo he hecho acá de otra manera, revisando los aspectos donde nosotros podemos aportar. Hicimos un proyecto de mejoramiento de infraestructura portuaria para una caleta de pescadores, por ejemplo. Hemos hecho otras cosas, cómo podemos aportar, dónde podemos aportar. Hay mucha necesidad en Latinoamérica y creo que eso es un motivador para nuestros estudiantes. Adelante, Jorge. Profe, ¿lo continuamos desde este punto? A ver, dale. Cities are very mature, they're quite old. There's a lot of infrastructure. Un poco más porque estaba hablando de la diferencia entre Europa, los problemas de Europa y los latinoamericanos, ¿cierto? Allá son infraestructura que es madura, por lo tanto tiene que ver con mantenimiento, con ese tipo de cosas. En nuestro caso es distinto, hay que crear muchas cosas, ¿sí? Así que yo diría, después de que yo hable, sí. Desde aquí también. Ahí yo creo. You know, they understand the work. Yeah. Set
open-ended problems. Let students struggle with open-ended problems where there's no real right or wrong answer. Yes. All right? But there's a lot of learning that is taking place. Okay, I'll give you an example. Of course, you know this with our Module 1 project. Students come to us and they say, you know, which specification must we use? We don't know. I say, you find the specification, Italian, something that's appropriate as long as you support what you're trying to do. All right? So the open-endedness creates learning opportunities, all right, that I think are amazing. All right, students come up with solutions. They say, you know, we found an appropriate specification for this. We found in Australia. All right, I said, why is it appropriate? So now they start talking. The argument supporting the Yeah. So that's what you want students to do, rather than say, oh no, you have a right answer, you have a wrong answer. Okay? Yeah, you understand what I'm saying? Yeah. Okay? So I think if you can get students to deal with open-ended problems early on, okay, from first year, get them to deal with open-ended problems, okay, where there's no right or wrong answer. Of course, you're guiding them, you're saying, Bueno, muchas gracias. Bueno, estaba yo recordando que hace un par de días participé en la Conferencia Internacional de Educación Interdisciplinaria de los Países Bajos, y justamente era sobre Project-Based Learning, y una de las preguntas, digamos, estábamos tratando qué es lo que se iba a tratar en la próxima conferencia, tenía que ver con esto, con estos proyectos que son abiertos, ¿cierto? Estas uncertainties, ¿cierto? Variabilidad de los proyectos que son abiertos. Y ahí está el desafío de cómo hacerlo, a lo mejor, como decía anteriormente, en una estructura más rígida, como la que podemos tener acá y en muchas de nuestras universidades, y cómo hacer esto, que es distinto. Y creo que la motivación también como profesores es muy, muy importante, estar motivados porque vamos a encontrar barreras, pero también vamos a encontrar mucha satisfacción. Creo que también otra situación importante acá es ir paso a paso. No quizás hacerlo todo, querer hacerlo todo. Nosotros vamos a contar nuestras experiencias, cómo fuimos gradualmente incorporando los cambios y crear historias de éxito. Crear historias de éxito. Nosotros con Jorge, cada vez que hacíamos algo, después de un semestre, le preguntábamos a los estudiantes, y los estudiantes nos decían que les gustaba, los motivadores, y eso lo compartíamos en, por ejemplo, jornadas internas de educación, y eso fue creando todo un ambiente, estas historias de éxito, y ya los estudiantes lo veían de otra manera. Jorge, adelante. Sí, profesores, nosotros le voy a pedir a Samantha que les comparta un link que nosotros tenemos para que ustedes puedan ir avanzando. Nuestra intención es que se lleven algo, ¿ya? Además de, obviamente, la experiencia y los comentarios que podamos hacer nosotros, es que lleven algo que les sirva en sus prácticas. Entonces, en ese link ustedes van a encontrar una serie de preguntas, ¿cierto?, en las cuales le van a servir para ir aplicando lo que nosotros vamos a ver acá. Esto no es necesario que usted lo responda al tiro, digamos, en este momento inmediato, no es necesario que tampoco que se apure, es para que usted lo reflexione. En ese link, como les digo, les vamos explicando paso a paso cómo se va diseñando un Project-Based Learning, ¿ya? Ahora, nada más yo les voy a pasar unas pistas de qué cosas son importantes. Primero decir que ahí Sergey hablaba de desafíos abiertos, ¿cierto? Cuando tenemos dominio, ¿cierto?, de estos temas, lo ideal es hacer desafíos abiertos, hacer temas, digamos, sin respuesta, digamos, con una respuesta cerrada. Pero cuando tenemos, por ejemplo, clases masivas, cursos grandes, por ejemplo, o tenemos pocos recursos humanos, a lo mejor es bueno partir, ¿cierto?, para ir familiarizándose con estas metodologías con algunos desafíos más pequeños. Nunca cerrados, pero sí más pequeños. En segundo lugar, y por lo tanto siempre cualquier Project-Based Learning parte de la formulación de un problema, una necesidad, un desafío. Usted puede enviar a los estudiantes que vayan a buscar esas necesidades, problemas, y que ellos formulen sobre qué temas pueden trabajar, pero también le puede entregar un tema o un desafío más acotado sobre los cuales puedan trabajar. Desde ahí comienza todo, ¿ya? En segundo lugar, decir que debe determinar qué objetivos de aprendizaje tiene este proyecto, o sea, ¿para qué estoy haciendo el proyecto? Recuerden que el proyecto, si uno quiere, es una excusa, entre comillas.
¿Una excusa para qué? Para que los estudiantes aprendan. Entonces, nos tiene que interesar mucho menos que el proyecto resulte frente a lo que el estudiante puede obtener de aprendizaje sobre el proyecto. Muchas veces los proyectos fracasan, a nosotros mismos nos pasa, ¿cierto? Que muchas cosas que tratamos no resultan tan bien como queremos, pero la cantidad de aprendizajes que se obtienen de esos proyectos son sustantivas. Y lo que es importante es enseñar a los estudiantes a aprender sobre esas experiencias independientes de si tienen éxitos, digamos, arrasadores o no. En tercer lugar, planificar con los estudiantes idealmente, porque ellos después van a planificar solos. Entonces la idea es generar una especie de planificación con hitos en los cuales vayan desarrollando estos proyectos. En cuarto lugar, es planificar cuáles son esas actividades palancas. Palancas le llamamos nosotros a aquellos puntos donde es indispensable que el profesor introduzca algún desequilibrio, algún cambio, alguna nueva información, que cuestione algo, o no necesariamente sobre el contenido del proyecto, sino que a lo mejor también sobre el trabajo del equipo, sobre la gestión que están realizando, entre otras cosas. Y por último, debería decir 5, incluir feedback. Pero feedback sustantivo, no solamente la nota o la calificación y la pauta, sino que un feedback sobre qué es lo que está pasando en ese equipo, cómo se están desarrollando los proyectos y otras cosas. Podríamos decir que son las preguntas que, o los planes, los pasos que tiene que un profesor siempre tener en cuenta al desarrollar un project-based learning. Por otro lado, los estudiantes van a estar en esta otra senda, ¿cierto? Y van a tener que partir caracterizando ese problema, definiéndolo, delimitándolo, basado en información técnica, por supuesto, y por supuesto también considerando quiénes van a ser los usuarios de esos proyectos. En segundo lugar, tienen que plantearse algunos objetivos que sean alcanzables y que sean relevantes para ellos y para los usuarios, obviamente. En tercer lugar, tendrían que detectar qué potencialidades y debilidades tienen ellos como equipo, porque el paso siguiente es justamente ver cómo nosotros superamos como equipo, digamos, superamos nuestras propias debilidades para poder entregar una solución satisfactoria a este problema o necesidad que hemos identificado. En un quinto paso, estaríamos pensando en cuáles son los puntos de autoevaluación. Cuando yo trabajo de forma autónoma, tengo que ser autorregulado, tengo que ser una persona que me autoevalúe, me autocalifique y me ponga mis propios estándares. Entonces es importante que los estudiantes vayan empezando a desarrollar eso. Y por último, enjuague y repita. Esto se puede hacer todas las veces que usted quiera con el nivel de profundidad y de extensión que lo amerite. Entonces, esto que les muestro acá en la diapositiva, ustedes lo tienen también en el link. Si ustedes quieren, pueden ir, mientras vamos desarrollando la presentación, avanzando en estos distintos puntos, pero como digo, no es necesario que nos lo envíen ahora, lo pueden enviar cuando ustedes quieran. Nosotros quisiéramos, sí, conocer qué es lo que están desarrollando, y por lo tanto sería bueno que nos pudiesen compartir esta experiencia que vayan haciendo. Como les digo, Samantha les comparte el link. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir. Yo quiero contar nada más que brevemente, porque tenemos poco tiempo, la experiencia que hemos desarrollado con una metodología que es un spin-off, si uno quiere, es una especie de variación del Project-Based Learning, que es la que hemos ido ocupando en las distintas carreras que ustedes ven allí. Lo hemos trabajado con preaceleradoras de innovación y emprendimiento, lo hemos trabajado en kinesiología, en ingeniería, también en ciencias sociales. Y es básicamente lo que hemos visto en la lámina anterior, solamente que organizado de la siguiente forma. Nosotros tenemos como parte troncal del ejercicio de la asignatura, ¿cierto?, el proyecto de clase. Es decir, la asignatura es el proyecto de clase. Esto no necesariamente debe ser así en todos los casos. A veces uno tiene un módulo que es un proyecto o varias experiencias. En el caso de nosotros, la asignatura es el proyecto de clase. Y se llama IPBL porque es Innovation Project Based Learning. Es decir, está pensado para desarrollar competencias de innovación y emprendimiento en quienes participen, que pueden ser estudiantes, pueden ser profesores también. Tenemos experiencia también con formadores en innovación y emprendimiento. Entonces, bueno, el eje central del Project Based en innovación es un proyecto de clase en el cual los estudiantes pasan por distintas fases en las que vayan desarrollando un proyecto de innovación. Parten desde una necesidad, un problema que ellos mismos van a detectar, y van caracterizando, problematizando esa dificultad, validan con los usuarios, van generando ideas en distintas fases. Hay unos componentes específicos en esa etapa de generación de ideas, luego van a hacer diseños, y van a hacer prototipos, y van iterando estas distintas etapas en función de los resultados que obtienen en su propio proyecto, que también están quedando, y por otro lado la validación que se genera con los usuarios. Entonces, incrustado en el proyecto, y no de manera paralela ni de forma separada,
es que se van entregando los contenidos, ¿ya? Los contenidos, que pueden ser cápsulas en video que se pueden hacer a través de, digamos, de manera virtual, o puede haber una clase presencial, o pueden ser conversaciones, digamos, con los estudiantes, se van entregando los elementos que son fundamentales para desarrollar los proyectos desde el punto de vista técnico, porque evidentemente los estudiantes van a investigar sobre el problema, sobre la necesidad, pero uno tiene que guiarles en las herramientas que les van a servir para poder desarrollar su proyecto. Y lo que ustedes ven en pantalla es el formato de trabajo del programa de formadores en innovación y emprendimiento. Es decir, aquí nosotros estamos enseñándole a profesores, ¿cierto?, cómo desarrollar proyectos de innovación y emprendimiento con sus estudiantes, mediante ser ellos los estudiantes de un proyecto de innovación y emprendimiento. Es decir, ellos viviendo el proceso de ser estudiante en esta metodología, donde el eje transversal también, un eje potente, es la reflexión. Como decíamos al inicio, el aprendizaje activo requiere, tal vez la piedra angular es la reflexión sobre lo que estás desarrollando. Si tú tienes experiencias, y no las masticas, no las procesas, no las aprovechas con indicadores concretos, ¿ya?, que te permitan medir esos resultados y aprovecharlos dentro de tu proceso, entonces realmente tal vez puede estar muchas veces chocando con la misma muralla y ni siquiera darte cuenta. Entonces, súper importante el eje azul que ahí aparece, que es el trabajo autónomo de reflexión y depuración de los propios aprendizajes y del propio proyecto, por cierto. Entonces, este IPBL tiene tres ejes. Tiene este eje de trabajo autónomo en el que se desarrolla la reflexión y la depuración de los proyectos. Tiene la experimentación colaborativa como fundamento pedagógico, que está en todo el eje naranjo, donde se desarrolla el proyecto en equipos, ¿cierto? Equipos que interactúan entre sí como si fueran competidores en algunas ocasiones y en otras ocasiones como si fueran colaboradores. Y evidentemente tiene todo el componente conceptual, ¿cierto?, elemental propio de la innovación y emprendimiento. Así es como nosotros vamos avanzando hasta que finalmente los participantes generan una defensa que es una especie de, digamos, es un pitch corto, ¿cierto?, de 3 minutos, 5 minutos, donde deben exponer su proyecto, deben defender ciertas ideas asociadas a los componentes técnicos, también a los componentes de aplicabilidad, ¿cierto?, de transferencia, de escalabilidad de las soluciones y otros elementos de ese estilo. Esta estrategia a nosotros nos ha dado súper buenos resultados. Nosotros la hemos aplicado como sale en la diapositiva, el año 2017, en una preaceleradora, digamos, que desarrolla programas de innovación y emprendimiento. Los resultados en todas las dimensiones que hemos hablado han sido súper positivos. La dimensión de cambio, ¿cierto?, la proporción en que aumentan los puntajes de los estudiantes cuando son evaluados, son medidos, es sustantiva. Lo hemos visto también en kinesiología, que lo hemos hecho el año 2019, lo hicimos con estudiantes de segundo año y después lo hicimos con estudiantes de cuarto año, con la finalidad de comparar si es que existen diferencias en función de los conocimientos técnicos que tienen los estudiantes, es decir, si importa en el fondo cuánto yo sé de kinesiología en este caso, para poder desarrollar estos aprendizajes. Encontramos que no hay una diferencia sustantiva, ¿ya?, entre ser un estudiante que sabe mucho o poco de kinesiología. Sin embargo, en otras experiencias hemos visto que sí el conocimiento es importante, porque en el fondo, cuando tú te metes en un proyecto del cual desconoces demasiado, la curva de aprendizaje es demasiado alta. Entonces es importante tratar de desarrollar proyectos en las temáticas en las que uno se maneja más o tiene más dominio. Pero sin embargo hemos encontrado en todas las dimensiones también un efecto significativo y, digamos, importante de las experiencias. En el caso de estudiantes de ingeniería también los hemos hecho. Hemos tomado estudiantes de 2018, 2019, donde hemos implementado esto en asignaturas. Como ustedes verán, todos los tamaños del efecto, según el estándar de Cohen, son altos, son súper potentes los resultados. Y si se fijan en la segunda evaluación, que está ahí en la comparativa con ingeniería, en la columna de acá, nosotros además tomamos medidas sobre dos componentes más, que son esta autoeficacia de las que les hablaba al inicio, y el mindset. La autoeficacia también ha mostrado, digamos, elevarse a partir de participar de estos proyectos, porque los estudiantes en el fondo hacen cosas y se sienten capaces. De hecho, cuando uno les pregunta al final de la asignatura, en todos los cursos que nosotros hemos hecho, siempre les preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que tú te involucres en un proyecto de esta naturaleza en tu vida real? Y normalmente, después digamos, de pasar por los cursos, esa probabilidad aumenta muchísimo, ¿ya? Y el mindset tiene que ver con esta capacidad
de los estudiantes, en el fondo, de generar condiciones sobre las cuales ellos trabajan mejor, sobre las cuales ellos aprenden mejor, ¿ya? Es decir, cómo yo me entiendo a mí mismo y a mi equipo para generar las condiciones que mejor nos funcionan para echar adelante los proyectos. Y esa dimensión también ha mostrado ser impactada positivamente. Ahora, cuando hace uno una compartida entre distintos grupos, te das cuenta de esto, de que la proporción de cambio es más o menos parecida entre todos, ¿ya? Digamos, los puntajes también por dimensión son más o menos similares, independiente de la disciplina en la que esté, excepto con quienes son emprendedores reales. Y aquí esto es bien interesante porque esto te muestra que en el fondo parece que los emprendedores reales son más duros consigo mismos porque han tenido la experiencia de emprender realmente y no en el laboratorio como habíamos dicho hace unos minutos. A pesar de que la estrategia lleva a los estudiantes a ir hacia el mundo real, a buscar problemas, a ofrecer soluciones sustantivas para esos problemas, a validarlas, ¿cierto?, a iterar, ellos no dependen de esto económicamente, no sobreviven por hacer el proyecto de la asignatura. En cambio, sí los emprendedores reales. Entonces eso afecta su percepción sobre los cambios en estas dimensiones, particularmente en lo que es el trabajo colaborativo en red y en la experimentación propiamente tal. Lo que sí aumenta diferencialmente respecto de los otros es la dimensión de asociación conceptual, porque en el fondo tienen un espacio protegido cuando hacen estos cursos, un espacio protegido para crear, ¿ya? Para vaciar su imaginación, para explorar nuevas dimensiones que usualmente no están explorando, entre otras cosas. Bueno, hay un montón de, digamos, de experiencias de esto, yo no me quiero tragar todo el tiempo, quiero dejar al profesor Pradena también que pueda contar, así que llego hasta este punto. Jorge, muchas gracias. ¿Sabes qué? Yo he estado contestando algunas preguntas en el chat. Quizás podrías tú continuar con eso mientras yo comparto algunas de las experiencias. Adelante. Bueno, comentar algunas. Pasa la diapositiva, por favor, Jorge. Bueno, creamos una asignatura en la Universidad de Concepción, en Chile, proyecto interdisciplinario en ingeniería civil. ¿Por qué interdisciplinario en ingeniería civil? Porque muchas veces la ingeniería civil se torna tan especializada en distintas áreas como geotecnia, estructuras, construcción, hidráulica, por ejemplo, que necesitamos un proyecto para poder integrar, un proyecto real para poder integrar. Y esto no es solamente algo que veíamos nosotros acá, sino que también en la Universidad de Delft, de los Países Bajos, también. Por lo tanto, generamos este trabajo al principio, donde viajaron estudiantes neerlandeses acá a Chile, y la idea era, voy a nombrar solamente el primer resultado de aprendizaje, en honor al tiempo, comprender cómo interactúan las diferentes disciplinas de la ingeniería civil en el contexto de un proyecto interdisciplinario. Bueno, esto fue en idioma inglés, que también fue una interacción muy buena para nuestros estudiantes, no tenía que ser perfecto el inglés, pero fue ahí se generó un potenciamiento. Adelante, Jorge. La siguiente diapositiva. Esto fue a finales de 2016. Y bueno, nosotros nos quedamos con una sensación, porque hicimos clases al principio, hicimos 2 semanas de clases intensivamente, para poder resolver el proyecto, un proyecto real, y nos quedamos con una sensación de que nos hubiese gustado ir más al proyecto. Y nosotros le colocamos Project Oriented Learning, porque pensábamos que caminábamos de Project Based Learning, pero no estábamos allí todavía. Era un primer intento. Esto tiene que ver con la gradualidad que conversaba anteriormente, ¿cierto? A lo mejor no hacerlo inmediatamente todo, pero sí ir gradualmente avanzando. Entonces le preguntamos a los estudiantes, y claro, los estudiantes nos decían que si bien valoraban distintas cosas, lo que valoraban mucho era el trabajo, era la investigación que tenían ellos, era el trabajo con sus compañeros, es decir, el proyecto en sí mismo, Entonces, para la siguiente versión, adelante Jorge, tomamos algunas precauciones y creamos esto, digamos, enfocar el tiempo en que iban a estar juntos en Chile, estos estudiantes que venían viajando desde Europa con los estudiantes chilenos, centrarlos en el proyecto. Entonces teníamos una mesa larga donde habían distintos profesores, 3, 4 profesores de distintas áreas de la ingeniería, y era básicamente una consultora de ingeniería. Entonces, adelantamos el contenido en épocas previas al curso, los contenidos teóricos, los adelantamos nos pusimos en una plataforma, en idioma inglés, entonces los estudiantes chilenos y los neerlandeses, desde Chile y desde los Países Bajos, podían adelantar eso, podían estudiar eso, y podían consultar en una especie de aula invertida. Entonces transitamos al Project Based Learning,
manteniendo el foco interdisciplinario en la vinculación con problemas reales, como también lo decía Sergey Miller en la entrevista. Y para eso también generamos estos vínculos, por ejemplo, con el sector público. Le preguntamos a la Dirección de Obras Portuarias de Chile, del Ministerio de Obras Públicas, qué proyectos a ellos les gustaría que nosotros colaboráramos con ellos. Fueron proyectos sociales, el mejoramiento de infraestructura portuaria para una caleta pesquera. Adelante, Jorge, clic, por favor. Bueno, entonces teníamos esta plataforma online, como decían, esta segunda experiencia del 2017, y generamos este informe para la caleta de Quidico, acá en Chile, como decía, un proyecto con impacto social, lo cual también motivó mucho a nuestros estudiantes, tanto chilenos como neerlandeses. Adelante, Jorge. Hemos tenido nuevas experiencias con Sustainable Management, ¿cierto? No con ingenieros civiles. Perdón, profesores Mauricio y Jorge, les quedan 5 minutos para culminar la intervención, por favor. Muchas gracias. Entonces, nos quedaban estos Sustainable Management y también Ingeniería Civil. Hicimos la primera experiencia en 2019 en Chile, con estudiantes en Chile, y luego online, porque se preguntaba ahí en el chat sobre la metodología online, y lo hemos hecho todos online. Adelante, Jorge. Bueno, estos son problemas, en este caso, de hormigón más sustentable, y son basados en problemas reales. Adelante, Jorge. En honor al tiempo voy a ir muy rápido. Y finalmente, bueno, esto desemboca en que el nuevo plan de ingeniería civil, la columna vertebral que está ahí marcada, son proyectos. Es aprendizaje basado en proyectos, y de hecho, el primer proyecto es el proyecto de construcción sustentable que se ve ahí, y yo seré el encargado de ser el profesor de ese proyecto. Adelante, Jorge. Brevemente, queremos compartir algunos aprendizajes que hemos tenido en trabajo activo hands-on, como también se planteaba ahí en el chat, donde yo soy jefe del laboratorio de hormigones, entonces decidimos cambiar la forma en que se enseñaba el hormigón, que era básicamente que miraban a un laboratorista hacer los ensayos, sino que ellos hicieran su hormigón, analizaran sus resultados, los pusiéramos en distintos casos. Esto ha sido muy interesante, le preguntamos a los estudiantes siempre preferirían hacerlo activamente, o sea, hands-on. Adelante, Jorge. Hicimos con muy pocos recursos, con $2,5 por estudiante, se puede hacer con menos porque nosotros hicimos varios casos, y bueno, siempre nos indicaban lo mejor, ¿cierto?, que era este aprendizaje activo. Ojo, descriptivo también era interesante, pero era mucho más para ellos, mucho más motivante el aprendizaje activo. Y lo que digo del descriptivo que era interesante porque el cambio se puede hacer gradualmente. Adelante, Jorge. Ahí están las experiencias, y bueno, lo trasladamos después, ahora, debido al éxito, lo trasladamos a otra asignatura, más bien del área de estructura. Adelante, Jorge. Yo lo implementé en tecnología del hormigón, aquí está, y lo llevamos a hormigón armado, a otra asignatura de ingeniería civil. Adelante, Jorge. Y de distintos niveles de educación, como por ejemplo, técnicos en construcción de liceos técnicos profesionales en Chile. Adelante, Jorge. La ingeniería en construcción civil. Bueno, generamos una propuesta que es adaptable a la enseñanza activa 100% online, con una propuesta de libro, que es, generamos videos en vez de ir al laboratorio, porque no podíamos, y le dimos mucho énfasis al análisis activo, donde ellos tenían que activamente buscar información y argumentar sus respuestas. Y eso fue un éxito. Ellos me plantearon, cuando a mí me evalúan como profesor, que eso les gustó muchísimo, esa forma de aprendizaje activo. Es decir, más allá del hands-on. Adelante, Jorge. Y bueno, esto culminó con la publicación de un libro sobre aprendizaje activo que hemos recientemente publicado, y que bueno, queremos lanzar también a nivel latinoamericano, porque creemos que si nosotros lo pudimos hacer con muy poco dinero, con $2 por estudiante, y puede ser menos también, creo que es posible hacerlo en otros contextos. Entonces, adelante, Jorge. Bueno, queremos nosotros realizar en algunas semanas más, quizás, un lanzamiento de este libro de aprendizaje activo, y le preguntamos a ustedes si quisieran ser invitados. En el link hay una pregunta sobre eso, por lo tanto nosotros quedamos muy atentos a su respuesta. Adelante, por favor. Estamos terminando esta sesión, nos hubiese gustado tener más tiempo para mayor interacción, pero bueno, estamos muy agradecidos de su tiempo y quedamos atentos a la interacción que se pueda dar en el chat o en otra instancia. También, si a lo mejor están si quieren, digamos, continuar con esto, por ejemplo, con el lanzamiento del libro, estamos muy dispuestos. Muchísimas gracias.